Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. El día de hoy traigo un cuento que originalmente iba a ser el rapidín del jueves pasado, pero excedía por un puñado de minutos los 20, que es el tiempo máximo que han estado durando los rapidines. Al principio estuve tentado a volver a extender el tiempo de los rapidines, esta vez a 25 minutos, pero me pareció que de hacerlo así, dentro de unos meses los rapidines iban a terminar durando 1 hora y los capítulos unas 4, así que decidí no sucumbir a la tentación, al menos por el momento, y opté por convertirlo en capítulo. Ustedes no lo saben porque no habitan en mi mente, pero el cómo escojo los cuentos para los rapidines contra cómo escojo los cuentos para los capítulos es radicalmente distinto. Los cuentos para los capítulos los analizo sesudamente y mientras voy leyendo, voy pensando en motivos por los cuales debería o no escoger ese cuento, además de la duración. Los cuentos para los rapidines no pasan por el seso, pasan directo al corazón. Si en esos máximo 20 minutos de lectura logran conmoverme, emocionarme, hacerme reír, hacerme llorar, provocar algo más que el placer de haber leído otro cuento, entonces los escojo. ¿Por qué todo este choro? En primer lugar, porque hablar para mí es un placer. En segundo lugar, porque parte de la dinámica de los lunes es que antes de leer el cuento revelo algún dato sobre mí, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta a través de lo dicho sobre la marcha. En tercer lugar, porque si alguien me preguntara por qué escogí este cuento, de primera mano respondería porque me llegó al corazón. Después de eso, tras saber que terminaría siendo un capítulo, tuve que encontrarle el porqué intelectual. No obstante, si me pongo a desmenuzar este otro porqué, probablemente arruinaría la trama, así que dejaré el otro porqué para el cierre. Bien. Demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta ¿Cómo puedo establecer contacto con Persia? De Janet Frame. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. A una edad muy temprana, empezó a desconfiar de los mensajes por vía oral o por carta.
se había aficionado a las comunicaciones invisibles transmitidas a través de hilos telefónicos, antenas de radio, válvulas y conmutadores y últimamente las 405 líneas invisibles de la pantalla de un televisor. La electricidad le fascinaba. Cuando sus padres hablaban de los viejos tiempos de los faroles de gas en la calle, él experimentaba un orgullo especial por el hecho de haber conocido siempre la electricidad. El poder de darle a un interruptor e invadir la habitación con oleadas de luz o condenarla a la oscuridad. Cuando su madre enchufaba la plancha eléctrica, él solía pasar un dedo a lo largo del asiento de la plancha, captando las místicas vibraciones transmitidas por el cordón. Las repetidas advertencias de «cuidado con la electricidad, el asesino invisible», no hacían más que aumentar su fascinación. Le atraía incluso cuando dormía y soñaba con su misterio. Construyó su primer aparato transmisor y receptor. Estaba lleno de maravilla y de amor ante la variedad de los mensajes que surcaban el aire. A veces le llegaban mensajes incluso cuando estaba paseando por la calle o trabajando. En tanto que los otros muchachos buscaban la compañía de las chicas y se divertían yendo al baile o al cine, él extraía todo su entretenimiento y su solaz del pequeño taller instalado en el desván de la casa, donde tenía una fabulosa cantidad de material eléctrico, hilos, conmutadores y su aparato transmisor y receptor. A menudo permanecía allí hasta altas horas de la noche efectuando llamadas en clave y hablando con personas de países lejanos, los cuales solo podían ser encontrados en el mapa, buscándolos con el índice y localizando cuidadosamente el área entre sus límites de latitud y longitud. Todos los países quedaban atrapados de ese modo. Ninguno podía ocultarse ni hacerse el muerto para no ser visto. Hasta tal punto era implacable el mapa del mundo. Pero todas las cosas eran implacables, todos los hombres y sus instrumentos. ¿Y qué decir de la muerte? Solía permanecer sentado en la oscuridad, a veces sin entender a las señales de su receptor, pensando en el problema de la muerte y en los medios de resolverlo con su única aliada, la electricidad. Luego conectaba la BBC y sonreía cuando el clérigo que cerraba la emisión nocturna le invitaba: «Levantad vuestros corazones, ya que Dios mora en lo alto. Acudid a Él todos los que cargáis con el peso de alguna preocupación, y Él os dará descanso». Bueno, él no cargaba con el peso de ninguna preocupación especial. Él estaba destinado a recibir mensajes. Las ondas de sonido le envolvían, acariciaban su piel, las palmas de sus manos, inundándole de mensajes. Trabajaba como empaquetador en una empresa de Brixton dedicada a las ventas por correo. Buscó aquel empleo después del episodio de las vacaciones en el mar, cuando el médico de la familia había dicho que necesitaba descanso, que había crecido demasiado aprisa y que ahora que había cumplido los 20 años debía llevar una vida más normal. Antes había trabajado en el supermercado, en la máquina sumadora, ya que era aficionado a los números y le gustaban las máquinas. Luego se quedó una temporada en casa mientras el médico insistía en decirle que tenía que marcharse a la costa. Pero ¿quién proporcionaría el dinero?
Estaba cansado de oír hablar de la costa. Durante 3 días y 3 noches comunicó incesantemente con países extranjeros. Él llamaba a eso sus vacaciones en la costa. Le infundía nuevas fuerzas. Además, tenía un plan en la mente, un plan que asombraría al mundo. Dormía con hilos metálicos alrededor de sus muñecas para captar y almacenar mensajes que le llegaban mientras reposaba, ya que el completar su plan requería mucho tiempo y mucho estudio y no podía desperdiciar un solo instante de su vida. Le preocupaba el hecho de que, cuando solicitó aquel empleo en Brixton, le obligaron a firmar un formulario diciendo que estaba dispuesto a dejarse cachear todas las tardes antes de salir de la fábrica. ¿Por qué tenía que decir que estaba dispuesto a dejarse cachear si no estaba dispuesto a dejarse cachear? ¿Qué es lo que trataban de encontrarle encima? Se alegraba de que sus mensajes, transmitidos por las ondas, fueran invisibles, y su corazón estaba aprendiendo a latir en código Morse, a fin de poder transmitir respuestas secretas para que nadie se enterara de sus preocupaciones íntimas ni de su creciente poder y alianza con la electricidad. «Tendrías que salir a distraerte», dijo su padre, «en vez de pasar tanto tiempo en el desván hablando con Persia». De modo que una noche fue a la lucha libre y, aunque escuchó cuidadosamente los nombres de las llaves, doble Nelson, contrapeso, corbata, tijera invertida, y trató de captar su significado especial aplicado a sus planes secretos, el espectáculo no le interesó. Había ido allí solo para complacer a su madre, la cual le había dicho: «Sí, hijo mío, haz lo que dice tu padre. Sal una noche, vete a las carreras de galgos o a cualquier parte». Su corazón había latido apresuradamente cuando su madre dijo: «Oh, a cualquier parte», ya que la expresión era tan vaga que él supo que trataba de sugerirle algo especial, quizás una advertencia. ¿Habría interceptado su madre un mensaje destinado a él? A veces, cuando llegaba a casa por la noche, su padre se había marchado a la taberna y él se quedaba a solas con su madre. Le encantaban aquellas noches. Se sentaba en la silla de su padre junto a la estufa y contemplaba a su madre doblando y retorciendo el alambre para confeccionar las armazones de las pantallas que más tarde recubría con un papel recio imitando el pergamino, sobre el cual pintaba flores, rostros y diversos adornos. Confeccionar pantallas era su hobby. Tenía pedidos de tanta gente que apenas podía atender la demanda. Algunas las regalaba, otras las vendía. Mientras estaba allí sentado, mirando y hablando con ella de los últimos mensajes que había recibido de Persia y de su trabajo en la fábrica, se sentía asaltado a menudo por un horrible temor al ver el rostro de su madre y el tono macilento de su piel, y hablaba sin cesar para olvidar sus temores. Cuando su padre regresaba de la taberna, dejaba de hablar con su madre, se levantaba del sillón de su padre, se iba rápidamente a su habitación, cerraba la puerta con llave,
Echaba las persianas y se sentaba a meditar en las maravillosas perspectivas de la electricidad. En cierta ocasión oyó rumores de que sus enemigos estaban apretando filas a su alrededor, pero reprimió su pánico momentáneo y sonrió desdeñosamente. ¿Acaso no tenía por poderosa aliada a la electricidad? Pero necesito captarla urgentemente, pensó. Debí estudiarla desde el primer momento. En el mundo médico es un milagro. Debí marcharme y convertirme en un médico. ¿Marcharse? ¿A dónde? ¿A Persia? Chisporroteo. Pip, pip, dot, dot, dot. Ese era el lenguaje que había aprendido y ahora podía comprender con más facilidad que el lenguaje de la gente, de su padre y de su madre. Ahora mismo podía oírles murmurar en su habitación un sonido susurrante como el de una escoba barriendo residuos de alguna sustancia dura, de metal o de piedra. Dejó de escucharles y encendió su receptor. Chisporroteo. Pip, pip, dot, dot, dot. Se sintió solo. Aquel lenguaje le enfureció súbitamente. Apagó el receptor y se tendió en la cama a escuchar la radio. Ocurrió que hubo una epidemia de gripe en el distrito. Todo el mundo parecía cogerla. El primero de su casa en atraparla fue su padre, aunque se recobró. Él sabía que no podía enfermar, ya que necesitaba todas sus fuerzas para la importante tarea que iba a decidir su destino. No podía ser distraído de sus conversaciones nocturnas con lejanos países ni de su estudio, de los absorbentes problemas de la electricidad. La gripe le respetó y atacó a su madre. Una noche, su madre habló en sueños, cosa que nunca había hecho, y su padre le llamó y le dijo: «Mamá está hablando en sueños. Delira. Tenemos que ir a buscar el médico». Él no aprobó la sugerencia de su padre. La rabia y los celos enrojecieron su rostro e hicieron latir tumultuosamente su corazón. ¿Por qué su padre no le consultaba a él en vez de llamar a un médico? Su cólera remitió, su rostro palideció, la decepción oprimió su corazón. Nadie conocía sus aptitudes secretas. Deseaba actuar, ponerse a prueba a sí mismo. Había muchas vidas humanas en juego. Toda la raza humana dependía de él. Había llegado el gran momento. Tenía que actuar. ¿Cómo? El médico vino al cabo de 4 horas y a la mañana siguiente su madre estaba muerta. Cuando se enteró de la noticia, se encerró en su habitación y encendió el receptor poniéndolo en la frecuencia de Persia. Su madre estaba muerta. Las pantallas sin terminar yacían sobre la mesa al lado de las inútiles armazones de alambre. No acababa de comprenderlo. No podía pensar con claridad. Se pasó toda aquella noche y la noche siguiente inclinado sobre su aparato transmisor y receptor, tratando de interpretar el significado de las nuevas señales que habían abierto paso entre el chisporroteo. Pip, pip, dot, dot, dot.
El día del entierro hacía un sol espléndido y el cortejo fúnebre tenía un aire de fiesta, con los caballos apresurándose a fin de que su madre llegara a tiempo a su última cita. Pero a su madre no le gustaban las citas. Nunca había tenido ninguna y aquella no sería su última cita. Oh, no, oh, no. Estalló en una nerviosa carcajada. El dolor afecta a las personas de diversas maneras, dijo su padre. Todos necesitamos llorar un poco para desahogarnos, dijo su tía de Liverpool. Y cuando vio que bajaban el ataúd de su madre a la fosa, no lloró, y después del entierro se marchó directamente a su casa y estableció contacto con Persia. Estaba hablando con Persia, tratando de comprender las complejidades de la nueva clave cuando concibió su plan. Habían decidido que su padre se marcharía a Liverpool a pasar unos días en casa de su hermana. Él se quedaría solo en casa. Aquella sería su oportunidad. 2 días después alquiló un automóvil. Cuando se hizo de noche se dirigió al cementerio. Desenterró el ataúd, lo abrió, sacó el cadáver de su madre, lo envolvió en una manta y lo colocó suavemente en el asiento trasero del automóvil. Besó a su madre y empezó a llorar. No te preocupes, nunca lo he creído, ni siquiera cuando querían cachearme para quitarme la vida. Todos los mensajes han demostrado que no es cierto. No existe la muerte ahora que he resuelto el misterio. Nunca pensaste que había resuelto el misterio, encerrado en mi cuarto, con el hilo de cobre y los conmutadores y unas cuantas tiras de aluminio, ¿verdad? Voy a devolverte a la vida y no volverás a morir nunca más. La gente está esperando tus pantallas para protegerse de la luz y pronto estarás haciéndolas y yo estaré sentado junto a la estufa contemplándote, hablando contigo. Aparcó el automóvil delante de la casa. Subió a su madre a su habitación y la tendió sobre la cama. Pasó la mayor parte de la noche conectando los hilos y los conmutadores a su cuerpo. Su madre yacía sobre la cama completamente inmóvil, cubierta de una red de hilos plateados y dorados como Gulliver atado a la tierra por los enanos. Está recobrando su fuerza, murmuró lleno de confianza, distribuyendo los hilos, colocando interruptores, instalando una bombilla sobre su seno. A las 3:30 de la mañana se preparó una taza de té en el fogón de gas que había en un rincón de su cuarto. Ofreció el té a su madre, después de tomar unos cuantos sorbos para comprobar que no era demasiado fuerte ni demasiado dulce, ya que a ella le gustaba más bien flojo y un poco amargo. Su madre no se movió, ni siquiera levantó la cabeza para tomar el té. Entonces encendió la corriente. Un leve cosquilleo recorrió sus dedos y su brazo al tocar la red de hilos, pero su madre continuó sin moverse. Se bebió la taza de té, luego besó el rostro frío y grisáceo. Debajo de la piel había un tinte ligeramente azulado como de agua subterránea. Desmenuzó un trozo de galleta sobre la boca,
con la esperanza de que su madre sacaría la lengua, tal como lo hacen los reptiles, para atrapar las migajas, pero no hubo el menor movimiento. Revisó cuidadosamente los hilos y los conmutadores. Estaba muy pálido y tenía la boca seca. Está recobrando su fuerza, repitió. Suspiró, fue en busca de otra manta y se tendió al lado de su madre sobre la angosta cama. Cuando haya contado hasta 20, se dijo a sí mismo, recobrará la vida. Contó hasta 20. Su madre continuó sin respirar. Si oigo el motor de una motocicleta mientras cuento hasta 15 y si el borde de los visillos se mueve antes de llegar a 30 y la luz del faro de la calle se refleja en la pared antes de llegar a 45, recobrará la vida. Contó hasta 15, escuchando ansiosamente por si oía el motor de una motocicleta y con los ojos muy abiertos para ver en la pared el reflejo de la luz del farol. Oyó el motor de una motocicleta. Siguió contando. Un soplo de viento agitó los visillos, dejando penetrar el reflejo de la luz del farol. Pero su madre continuó sin despertar. La cosa requiere algo de tiempo, se dijo, humillado por la necesidad de incluir motores de motocicletas, números y faroles callejeros en su plan perfecto, de confiar en vulgares objetos visibles cuando el mundo secreto de la electricidad estaba a sus órdenes, era su agente y su esclavo. Se tapó con otra manta y se quedó dormido. Permaneció allí durante 2 días, sin perder del todo su fe en el poder de la electricidad, pero confiando cada vez más en acontecimientos casuales, sombras, ruidos, aparatos de radio de la casa contigua para despertar a su madre. Pero las motocicletas, los automóviles y los camiones pasaban calle arriba o calle abajo. Las sombras se formaban y se disolvían y la luz trazaba dibujos sobre el empapelado de las paredes. Y su madre continuaba muerta. De cuando en cuando encendía y apagaba la corriente con la esperanza de reanimarla. Es cuestión de tiempo, pensaba. Una estación, una primavera o un verano. Le dolía la cabeza y en sus sienes redoblaban 1,000,000 de tambores. Al tercer día, a las 3 de la tarde, cuando el empleado de la compañía de automóviles de alquiler se presentó en la casa, llamó y no obtuvo respuesta. Cuando los vecinos vieron las botellas de leche acumuladas en la puerta y el chico de los periódicos encontró los ejemplares sin recoger, cuando el mundo, como en una simple operación aritmética, sumó 2 y 2 y descubrió que eran 4, avisaron a la policía. La policía descerrajó la puerta y entró en la casa. Encontraron a su madre tendida en la cama, envuelta en una red de hilos y conmutadores. Él estaba inclinado sobre el aparato transmisor en un rincón de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de establecer contacto con Persia.
Bien, pues eso fue Cómo puedo establecer contacto con Persia de Janet Frame. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale. Los motivos intelectuales por los cuales escogí este cuento. Teniendo como formación una de las múltiples formaciones, la de psicólogo, inevitablemente estos motivos pasan por el lado clínico. Me parece, aunque los datos son pocos y vagos, que podríamos estar frente a un posible caso de esquizofrenia paranoide en conjunto con un trastorno obsesivo compulsivo de pensamiento mágico. La parte de la esquizofrenia paranoide se ve manifestada en los momentos en que el protagonista habla de su gran plan, de sus enemigos que están apretando filas a su alrededor, de la búsqueda de mensajes secretos y especiales entre las palabras de su madre cuando lo manda a ver la carrera de galgos o a cualquier parte, y en muchos otros detallitos un poco más sutiles como sus dificultades para establecer contacto social. Todo esto me hace dudar de si realmente se comunicaba con alguien a través de su radio o solo deliraba. Yo creo que probablemente es una mezcla de ambos. Si quieren ver un buen retrato en el cine de este trastorno, les recomiendo Una mente brillante, película de 2001, protagonizada por Russell Crowe, dirigida por Ron Howard y basada en la vida de John Nash, un matemático que ganó el Premio Nobel de Economía en 1994. Por otro lado, el trastorno obsesivo-compulsivo de pensamiento mágico se alcanza a dibujar tenuemente casi al final del cuento, cuando el personaje comienza a inventar rituales que involucran contar y esperar señales mientras se sigue contando y esperando a que ese conjunto de acontecimientos fortuitos despierten a su madre. Para este otro trastorno no tengo película que recomendar y si la tengo no la recuerdo, así que si alguien conoce alguna, espero la recomendación. Insisto, los datos son aún vagos y pocos como para hablar de un diagnóstico certero, pero me parece un cuento entrañable, protagonizado por un personaje complejo. Inevitablemente me hace pensar en Frankenstein de Mary Shelley. Me recuerda un poco al personaje de Ahora de Liliana Hecker, el segundo cuento que les leí de los más de 40 que llevamos. Inevitable también pensar en la novela Cementerio de Animales del maestro del terror Stephen King. Y por último, inevitable pensar en mí mismo con mis obsesiones de niño, una de las cuales me trae desde hace 5 meses hasta este rincón, el deseo de tener mi propio programa de radio. Podría seguir hilando, guiño, guiño, como Ralph Fiennes en Spider, película de 2002 dirigida por Cronenberg, una joya de película. Pero esto, lejos de ser un capítulo, se convertiría en un infinito hilari a lo Shusha. Así que, por bien de ustedes y por bien mío, aquí lo vamos a dejar.
Si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerirme algún cuento para alguna de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.